Pues nos vamos con la segunda parte del temario, ¿no?, de Marx. Hemos visto en la primera sesión, hemos visto una parte más de alienación, de potencial del trabajo, hemos visto algunos aspectos relacionados con lo humano, con cómo el ser humano se desarrolla a nivel laboral, pero sin embargo en el sistema capitalista, en el modo de producción actual, no ocurre así, sino que tenemos unas condiciones que nos impiden desarrollarnos como personas y que se extrapolan a toda la sociedad. Este conflicto, este antagonismo, esta contradicción entre, muchas veces, aquel que produce y aquel que se apropia de lo producido, genera una desigualdad a nivel social. Ese conflicto se extrapola en forma de desigualdad. Entonces, si en esta primera parte hemos visto un primer Marx un poco más humanista, más filósofo, si queréis, más idealista incluso, en esta segunda parte se trata de ver un poco más las estructuras sociales. Cómo se entiende el capitalismo desde su parte estructural. Decía Hobsbawm, un historiador que os citaba entre la bibliografía, en su libro de la Era del Capital decía: en la década de 1860 entra una nueva palabra en el vocabulario económico y político del mundo: capitalismo. Era el triunfo de una sociedad que creía que el desarrollo económico radicaba en la empresa privada, competitiva y en el éxito de comprarlo todo en el mercado más barato, incluida la mano de obra, para venderlo luego en el más caro. La industrialización en esta época, en el siglo XIX, estaba creciendo, ¿no? Entonces, claro, eso implica cambios a nivel histórico, a nivel político y a nivel económico. Esta industrialización se ve muy bien cómo, en el manifiesto comunista de Marx y Engels, lleva a las personas a una situación de opresión, de explotación. Se trata de ver un poco cómo se puede explicar que eso ocurra en una estructura social determinada, ¿no? Eso es lo que vamos a intentar ver hoy. Entonces, claro, en esta época, en 1848, ocurren una serie de revueltas. Probablemente ya lo habéis visto en otras asignaturas, como en el año 1848 es clave en Europa una sensación de crisis generalizada. La gente percibe que el mundo entra en crisis. Bien, ¿y esto por qué ocurre? Entre otras cosas, por los movimientos revolucionarios de aquella época, que estaban manifestando cómo hay esa contradicción en la estructura social. Entonces, claro, en estos momentos, ¿qué es lo que estaba ocurriendo en Inglaterra, en la Francia de la época, en la Alemania de la época, en la Europa de la época? Se veía que se estaba forzando a la quiebra de los pequeños fabricantes y estaban implantándose grandes empresas, manufactureras, productoras de todo tipo de materiales, recursos, textiles, el algodón era importante en esta época, y eso lleva a la quiebra a los pequeños fabricantes. O sea, esto es un proceso que se viene viendo durante siglos, ¿no? Como el capitalismo lleva a la quiebra a las personas que tienen menos capital invertido en empresas y tal, las empresas familiares, etcétera, más tradicionales, más locales, se van a la quiebra. Y esto ocurrió en esta Europa de la industrialización. Entonces, básicamente se puede decir que el capitalismo es un sistema económico en el que una gran masa de personas, de trabajadores, que poseen poco, producen las mercancías. ¿Para qué? ¿Para qué? Para el beneficio de un pequeño número de capitalistas. Esta se puede decir que es la definición más clara de capitalismo, ¿no? Entonces, estos capitalistas poseen las mercancías, los medios de producción de mercancías, el tiempo de trabajo de los obreros, y este tiempo de trabajo es comprado mediante el pago de salarios. A cambio del tiempo de trabajo se paga un salario a la persona que lo está haciendo. Según Marx, entonces, este sistema es causa fundamental de la alienación, como veíamos el otro día. Pero, en fin, el capitalismo es mucho más que un sistema económico. Es también un sistema político.
es, a fin de cuentas, las estructuras que condicionan nuestras vidas a nivel social. Ello se ve a través de los modos de producción y concretamente del modo de producción capitalista en el que Marx estaba pensando. Entonces, claro, incluso veía cómo ese poder político se transmuta muchas veces en poder económico. Esto se empieza a ver en esta época de manera muy clara, ¿no? Cómo estos capitalistas empiezan a influir también en sistemas políticos, representación de los gobiernos incipientes, las democracias, etcétera, ¿no? Bueno, hay una cuestión importante detrás de toda esta cuestión política y económica. Es que empieza a verse que la economía se vuelve de alguna manera como algo neutral, aséptico, objetivo, a través de leyes que rigen la economía. Por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Era clarísimo. Por cierto, la ley de la oferta y la demanda, si recordáis un poco de economía quienes hayáis estudiado, habla de un equilibrio, ¿no? El punto en el que se cruzan la oferta y la demanda es el equilibrio. Suena de algo lo del equilibrio, la teoría del equilibrio, ¿no? Al que llegamos. Pues de ahí viene, ¿no? Se está desarrollando de alguna manera estas leyes de acuerdo también con unos principios sociales. Estas leyes económicas se extrapolan al mundo social. Entonces, claro, la economía en esta época resulta que ya deja de verse como un resultado de las decisiones políticas y económicas y sociales, perdón. Se deja de ver esta economía como un resultado de las decisiones humanas, de las decisiones sociales. Y de repente pasa a ser la economía una cuestión de fórmulas, de estadísticas, de leyes, etcétera. ¿Se pueden aplicar leyes al mundo social? Esta es otra de las cuestiones que en sociología hay que preguntarse a menudo. Entonces, claro, como ya no es vista la economía como un resultado de decisiones humanas, sociales, políticas, entonces pasa a ser algo abstracto. Se abstrae la economía de la sociedad. La economía pasa a tener vida propia, por así decir. Esto tiene sus implicaciones y nos podemos preguntar por qué ocurre esto. Cómo esto abstracto va condicionando también no solamente el mercado, sino también la sociedad. Es decir, la concepción abstracta, y ahora veremos por qué es abstracto, se va extrapolando a todos los niveles de la sociedad. Por ejemplo, al espacio. El espacio se vende, hay muchos autores marxistas actuales que vienen a subrayar cómo el espacio está en venta. Las ciudades, los barrios, etcétera, son producto de la especulación inmobiliaria, etcétera. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay una concepción abstracta del espacio. Hay fórmulas, leyes que nos permiten decir que el espacio es algo abstracto y no social. En sociología, el espacio es social. Como os decía, la sociedad está antes del tiempo, pero también está antes del espacio. Hay una sociedad que entiende el espacio de una manera determinada y no de otra. Entonces, ¿qué ocurre a día de hoy, por ejemplo, con la economía? Vemos que en 2023, a día de hoy, estamos hablando de una economía inflacionaria, ¿no? Estamos hablando de inflación, los precios crecen, cuando vamos al supermercado nos cuestan más las cosas. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Esto no es nada nuevo. El capitalismo, esto ya se ha visto desde hace siglos que ocurre. Bien, ¿por qué ocurre la inflación? ¿Por qué ocurre la inflación? Porque la economía está sobrecalentada, ¿no? Vienen a decir los economistas de las matemáticas. La economía se ha sobrecalentado y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cortar esto de raíz. Esto no puede seguir así. ¿Y cómo se corta esto de raíz? Enfriando la economía. En realidad, la inflación es una cuestión de calentamiento de precios. Entonces hay que enfriar la economía. ¿Y cómo se enfría la economía, por cierto? Pues cortando el grifo de los préstamos, ¿no? Cortando el préstamo. Si tú aumentas las tasas de interés, entonces la economía se va a enfriar porque la gente ya no puede endeudarse para producir. ¿Y esto afecta a quiénes? Fundamentalmente pequeños empresarios, trabajadores, gente que va a comprar una casa, una vivienda, etcétera. ¿Cómo se enfría la economía? De esta manera. Pero claro, ¿qué ocurre? Que este enfriamiento económico, a nivel matemático, a nivel formal, a nivel abstracto, afecta a personas en concreto. Y concretamente afecta a personas que se tienen que endeudar pues para pagar préstamos, para comprar una casa, etcétera. Los economistas dicen, ya, pero es que hay que enfriar la economía, porque esto no puede seguir así, la inflación es un problema para la economía. Y lo último que se plantea
es tocar los beneficios. Eso no se plantea nunca. Lo que se plantea es aumentar las tasas de interés para bajar los precios, ¿no? Claro, en fin, lo último que se plantea es el control de precios. Eso no se plantea en ningún momento. Entonces, claro, la economía se ve por parte de los economistas ingleses de esta época, de los economistas clásicos, como una cuestión abstracta y de leyes, pero no se ve las consecuencias que tiene la economía en la sociedad, que son consecuencias que afectan a personas en concreto, que nos afectan a la hora de ir a alquilar una vivienda, por ejemplo. Esto no se percibe en la economía de manera abstracta, en la economía abstracta o matemática. No se ve la economía política. En el marxismo, la economía y la política van juntas, no se pueden separar. No es política económica, es economía política, que no es lo mismo. La economía hay gente que la hace. No se pueden ocultar esas relaciones de producción, si queréis, de la economía. Esas relaciones sociales están detrás de las decisiones económicas. Hay gente que estudia incluso hasta las emociones que tienen las personas que toman decisiones económicas, como en un consejo X de personas que tienen cargos de dirección, se toman decisiones encaminadas en un sentido u en otro. Entonces, claro, la sociedad está detrás de la economía. No se puede explicar la economía al margen de la sociedad. Esta es una cuestión fundamental dentro de la sociología de Marx. Entonces, vamos a ver qué es esto de las mercancías, ¿no? Bueno, Marx, os decía el primer día en la bibliografía que uno de los textos fundamentales, la ópera magna, por así decir, es el Capital. El Capital en 3 volúmenes, uno de los cuales fue publicado y los otros 2 murió antes de tenerlo ya listo. Entonces, está publicado en 3 tomos, sí, pero solamente el primero es el que vio la luz. Los otros 2 los publicó Engels, ¿no? A partir de todo lo que había dejado escrito Marx. Por eso hablábamos el primer día de que es justo hablar de Engels también, no solamente de Marx. ¿Qué es esto de las mercancías? Bueno, ya sabéis del bachillerato que las mercancías tienen valor de uso y valor de cambio. Entonces, nada nuevo si os digo que una mercancía, como un ordenador, tiene valor de uso en el sentido de que lo podéis usar para tomar apuntes, para tal. Una verdura, que la habéis producido en el campo, pues os sirve para alimentaros, ¿no? Las mercancías tienen valor de uso. Es el uso que le damos a cada una de ellas. Pero, más importante aún para el capitalismo, tienen valor de cambio. ¿Qué quiere decir? Que no solamente cuenta en el capitalismo la satisfacción de nuestras necesidades, sino que el valor de cambio en el capitalismo tiene mucha más importancia. Valor de cambio es, en este caso en concreto, en la venta de un producto, una mercancía, el precio que tiene, el precio para intercambiar la mercancía por dinero, ¿no? Eso es el valor de cambio, el dinero que cuesta la mercancía. Si hablamos, por ejemplo, de que el valor de uso tiene una propiedad cualitativa que satisface determinadas necesidades, y cómo lo hace, además, si una verdura es mejor que otra, pues tiene una mejor capacidad de satisfacer las necesidades. Pero en el valor de cambio no es así. El valor de cambio es otra cosa. El valor de cambio es un valor abstracto. Se abstrae de la mercancía. O sea, el valor de cambio flota libre, por así decir. Entonces, claro, ahí ya vemos por qué la economía realmente se abstrae del mundo social. Porque se basa mucho en el valor de cambio. El intercambio de productos por dinero es lo que de verdad prima en el capitalismo. Y claro, entonces las mercancías ya no sirven en el capitalismo para satisfacer necesidades humanas, sino que sirven para ganar más dinero. Ya lo veremos luego en el circuito del capital. Bien, entonces, artificiosamente se separa el valor de uso del valor de cambio de una mercancía. El fetichismo de las mercancías es un concepto que trabaja Marx en el primer volumen del Capital, capítulo 1, es decir, empieza por ahí, ¿no? Estamos hablando del fetichismo de las mercancías. ¿Qué significa esto del fetichismo de las mercancías? Cuando el valor de cambio se abstrae de la mercancía real y se separa de su valor de uso,
Ocurre que al final la mercancía y el mercado en el que circula la mercancía parece como que tienen existencias independientes, como que flotan. ¿Qué ocurre? ¿Quién condiciona los precios? Nadie. No. Aquí no hay condicionamiento social de ningún tipo. La mercancía se deja de lado, el valor de cambio, y este pasa a flotar. Tiene una existencia independiente, por así decir. Entonces, claro, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que empezamos, dice Marx, a adorar esa mercancía como si fuera un dios. O sea, esto lo toman las religiones animistas, ¿no? Generamos un tótem y luego lo adoramos, ¿no? Generamos una mercancía y a continuación pasamos a adorarla por su valor de cambio. ¿Por qué? Porque el valor de cambio flota de manera independiente del valor de uso de la mercancía. Se abstrae. ¿Me seguís? Entonces, claro, ¿qué está ocurriendo aquí? Que habla del fetichismo de la mercancía. Cuando adoramos a la mercancía como si fuera un dios, la estamos fetichizando. Entonces, en el capitalismo, todo tiene precio. Todo. Entonces, la importancia que tiene es cuánto valen las cosas. ¿Cuánto? Es decir, lo importante en el capitalismo es la cantidad que vale una mercancía. Es lo cuantitativo. Es lo económico en un sentido de monetario, en un sentido de ¿cuánto dinero vale esto? Pero claro, si a todo se le pone un precio, entonces a nuestro trabajo también. A nuestra capacidad de trabajar, a nuestra fuerza de trabajo también. Bueno, vimos en la clase del lunes que, sin embargo, el trabajo sirve para autorrealizarnos. Decía Kant, todo tiene dignidad o precio. Si tiene precio, no podemos hablar de dignidad. Bueno, esto lo decía Kant. Pero Marx dice, todo se compra en el capitalismo. Eso significa que nuestro tiempo también. Y se paga a través de un salario. ¿Cuánto se paga? En fin, eso es lo que se negocia, ¿no? Unos quieren cobrar más y otros quieren pagar menos. Generalmente porque hay un antagonismo dentro del sistema productivo. Entonces, ese trabajo que nos iba a autorrealizar, que nos iba a servir para ser libres, de repente es una mercancía que se compra y se vende, como cualquier otra cosa. Esa mercancía en el capitalismo, que es el trabajo nuestro, se compra y se vende. ¿Por cuánto? Habría que ver. Pensad, por ejemplo, en el precio de una vivienda. Cuando se abstrae el precio de la vivienda, ¿qué ocurre? Que hay personas que necesitan sacar un rédito de ello. Necesitan sacar un beneficio de ese precio de la vivienda. Porque la vivienda ya no se ve como un derecho, sino como un bien de consumo. Nos podemos preguntar qué ocurre aquí, ¿no? Si son cosas que necesitamos, como el agua, para sobrevivir, ¿cómo puede ser que entendamos estos bienes como una mercancía más? Entonces, claro, al convertirse en una mercancía, por ejemplo, la vivienda, eso hace que puedan aumentar los precios sine die, sin fin. ¿Por qué? Pues porque se ha abstraído el valor de uso de la vivienda y se ha priorizado el valor de cambio de la misma. Esto hace que se pueda especular con los precios de las cosas, que son básicas. Claro, entonces, nosotros mismos estamos vendiendo nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario, ¿por qué no vamos a mercantilizar la vivienda también? Estos son temas que a mí me gustan mucho porque, en fin, Marx no hablaba concretamente de ello, de las cuestiones espaciales en su sociología, no tenía una sociología del espacio social. Sin embargo, a mí me interesa mucho por mis intereses de investigación, ¿no? Cómo, cuando esto ocurre con la vivienda, se puede poner límites o no al precio de la misma. En fin, nada de control de precios, sino simplemente la economía se abstrae. No hay decisiones políticas en torno a la vivienda, sino económicas, puramente hablando, ¿no? La vivienda se somete a la ley de la oferta y la demanda, porque se ha mercantilizado previamente. Podemos hablar de beneficios en torno a estos bienes, etc., ¿no? El valor de las cosas se basa en el trabajo. Esto es, en la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario que se necesita para producir algo.
Esto es casi un lema, por así decir. Es el valor de algo, de una mercancía, viene dado por la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. La cantidad de tiempo. O sea, el tiempo es importante, ¿no? Como veíamos en la clase anterior. Esto ha sido contradicho por muchos economistas. El último, por cierto, Juan Ramón Rayo, ¿no? Que tiene un libro que ha publicado hace poco, Anti-Marx, se titula el libro, Anti-Marx, ¿no? Lo ha publicado hace unos meses. O sea, eso habla de la cantidad de críticas que todavía suscita la economía y la sociología de Marx. Pues el valor de algo viene dado por la sociedad, viene dado por las relaciones de producción. O sea, las relaciones sociales de producción dan el valor a algo. El valor de algo no se obtiene por un mercado abstracto, por la ley de la oferta y la demanda, la mano invisible y tal. Tiene más que ver, en cambio, con la cantidad de tiempo que se está dedicando a ello, a la producción. Y esto lo hacen personas. Bueno, de hecho, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el café que compramos todos los días y que consumimos. Normalmente vemos el café, sí, cuánto cuesta y tal. Oye, ha subido un poco, ha bajado un poco, vemos este tipo de cosas. Pero ¿qué ocurre cuando nos ponemos a pensar a nivel social cómo se produce el café? Pensad en las relaciones que hay detrás de una mera venta de café, ¿no? De la producción de café. Al comprar café, no solamente estamos comprando una mercancía por dinero, estamos también consolidando relaciones al otro lado del mundo. Brasil, Cabo Verde, Etiopía, etc. Estamos consolidando esas relaciones sociales entre las personas. Eso es lo que se oculta detrás del pago por café. Eso normalmente se abstrae. Solo vemos cuánto cuesta el café. Poco o mucho, ¿no? Claro, en fin, ¿qué está ocurriendo con estas relaciones sociales? Que se someten a la explotación. O sea, la explotación viene dada en las relaciones sociales de producción. Lo vamos a ver con un poco más de detenimiento, pero quedaos con esta idea. Al comprar algo, al comprar una mercancía, hay relaciones sociales detrás de la producción de esta mercancía que normalmente quedan ocultas. Entonces, él habla, por ejemplo, del fetichismo de la mercancía en este sentido. Cómo las formas sociales creadas por el ser humano parecen cosas naturales, no sociales. Parece natural que la economía funcione como funciona. Parece natural que el café haya subido de precio. ¿Será natural? Claro. No nos preguntamos qué decisiones sociales y políticas tienen lugar para el aumento de este producto o para la bajada. Generalmente eso no nos lo preguntamos. Entonces, esto es el fetichismo de la mercancía. Es ver solo la cosa por su valor monetario. El resto lo olvidamos, como si no existiera la sociedad detrás de la producción. Claro, entonces hay una distinción aquí que hay que tener en cuenta. Una cosa es la reificación y otra cosa es la cosificación. Son dos elementos diferentes. Por cierto, son dos conceptos que en realidad no trabaja Marx en su obra, no define como tal, es una cosa de los marxistas posteriores. Lukács, Georgi Lukács y otros son los que están desarrollando estos conceptos de reificación y cosificación. Básicamente, se cosifica a las personas y a las mercancías, pero se reifican las relaciones sociales y las estructuras sociales. Repito, se cosifica a las personas y a las mercancías y se reifica a las estructuras sociales y a las relaciones sociales. Esta es la gran diferencia, a mi juicio, entre cosificación y reificación, que, perdonadme la cuestión, pero es una minucia. O sea, realmente
podríamos hablar de que son prácticamente sinónimos. Lo importante es que se deja de ver la sociedad que hay detrás de la mercancía, la sociedad que la ha producido. Eso es lo importante, ¿no? Y es la gran distinción. Entonces, bueno, esta distinción que ha sido trabajada por los marxistas, sin embargo, podemos decir que no es una gran distinción. Lo hablábamos el último día, ¿no? Una de vosotras me preguntaba, una compañera, no sé si está, sobre el concepto de reificación. La reificación es lo que nos interesa en sociología, porque es la manera en que ocultamos o no vemos, por la razón que sea, las relaciones sociales de producción. Cuando solamente vemos la mercancía, se produce la fetichización de ella y además la reificación. No vemos quién ha producido esto y cómo lo ha hecho. Entonces, claro, no se ve que el mercado es una forma de dominación. Y la economía también. Son formas de dominación social. No se ve esto. Lo único que se ve es el precio de la cosa. Pero no se ve cómo esta aparente y objetiva economía en realidad es fruto de la dominación social. Bueno, ¿por qué no se ve? Podemos decir. Porque hay mucho esfuerzo por ocultarlas. Esta es la cuestión importante. Las subidas de precios, ahora en un contexto inflacionario, nada nuevo, ocultan detrás una serie de decisiones. Y claro, entonces solo vemos cuánto ha subido el café. Pero no vemos cuáles son las decisiones que han llevado a que esto ocurra. Ni las económicas ni las políticas. Nos podemos preguntar cuáles son, de hecho. Pero lo importante es que se oculta la dominación social que hay detrás. Entonces, cuando ocultamos esas relaciones de dominación, vamos a buscar un piso en alquiler y decimos, esto es impagable, no puede ser. Claro, es el mercado, amigo, es el mercado. Si no puedes emanciparte antes de los 30 años en España, pues es el mercado, amigo. Esto es el precio de la vivienda, ¿qué quieres? No podemos hacer de otra manera, es natural que ocurra. Se oculta la dominación que hay detrás. Y esto no apela a pequeñas personas que estén alquilando su casa para que trasvivan. Esto apela a otros intereses distintos. Esto es lo que se pretende ocultar, ¿no? Según Marx. Por eso él habla de que debemos sospechar qué es lo que hay debajo de estas decisiones a nivel económico, de que ocurra así la realidad social. Podemos sospechar qué hay debajo, ¿no? Es un maestro de la sospecha. Entonces, bueno, la dominación social, ¿qué ocurre? Que se vuelve abstracta. ¿Quién nos está dominando? No se sabe, no, todo. ¿No? Claro, el sistema capitalista vuelve la dominación abstracta. No se ven las decisiones concretas que dan lugar al aumento de precios y a otras cuestiones que nos afectan en nuestra vida cotidiana. Por eso se oculta, ¿no? Y se vuelve abstracta. O sea, son imperativos impersonales. En realidad, no sabemos muy bien qué ocurre. Y eso nos lleva a naturalizar las relaciones de dominación. Hay un sociólogo que a mí me gusta mucho, que es Pierre Bourdieu, que ya os he mencionado en la primera sesión, que habla de la dominación masculina. Él habla de la dominación masculina. En un librito muy interesante, es que él escribe un poco así más complejo, pero él habla de cómo naturalizamos las relaciones de dominación, incluso por género, ¿no? Y en esto estamos todos y todas. En fin, bueno, ahí lo dejo, por si a alguien le interesa leer un poco a Bourdieu. Vamos a ver otra cuestión sobre cómo circula en realidad la mercancía. Bueno, esto ya lo sabéis probablemente, pero lo importante es que el capitalismo ha conseguido que las sociedades hayan quedado dominadas por objetos, por mercancías, y cuyo valor principal es ser cambiadas, o sea, ser comerciadas. O sea, lo importante de este sistema es que ha conseguido que entendamos que toda nuestra vida depende de mercancías que se cambian. No lo hacemos voluntariamente, por supuesto, sino que nos vemos embarcados en esa lógica. Por ejemplo, cuando estamos produciendo, nos damos cuenta de que el valor que tienen las cosas que producimos se puede someter a un aumento, una disminución de salarios. Pero no solo.
Hay muchas personas que si aumentan mucho los precios a la hora de consumir, no pueden comprar las cosas que necesitan para vivir. Entonces, claro, hemos visto cómo, de repente, toda nuestra vida está regida por esos valores de cambio. Y eso implica que si suben las cosas de precio, entonces nuestra vida también queda condicionada a ello. Y como digo, esto se ve claramente en el precio de la vivienda. Es un bien que necesitamos para vivir, es un bien básico, y al mercantilizarlo, esto genera dificultades en nuestra vida. Bueno, entonces lo importante no es la mercancía que satisface una necesidad, sino cuánto cuesta. Es el dinero. Y aquí hablamos de un concepto fundamental, el capital. ¿Qué es el capital? Dinero que produce más dinero. Ya está. El capital es dinero que produce más dinero. O sea, el capital es dinero que se invierte. En lugar, por cierto, de ser utilizado para otras cosas, como por ejemplo, para satisfacer necesidades humanas. ¿Os acordáis de la pirámide de Maslow? Las necesidades, ¿no? Cómo van la seguridad, la supervivencia, lo más básico y tal. En el capitalismo no sirve esta concepción, porque lo importante es el valor de cambio de las cosas. Es el dinero que cuestan las cosas y el dinero que obtengo al invertir ese dinero. Este es el capital, ese plus que tiene el capital que tengo. O sea, es un dinero que se invierte para ganar más dinero. Entonces, ahí tenemos ya los dos circuitos. En un sistema no capitalista de producción, la gente compra mercancías, pero las vende, obtiene dinero y ese dinero le sirve para comprar otra mercancía. De manera que en ese circuito va a conseguir satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, esto se ve claramente cuando tienes una pescadería, por ejemplo, y el dinero que obtienes de la pescadería te sirve para comprar otras cosas en tu casa. Por ejemplo, una casa, ¿no? O, por ejemplo, una nevera. Te sirve para comprar mercancías para satisfacer tus necesidades. Eso es en un sistema precapitalista. En un sistema capitalista no son así las cosas. Las cosas son dinero, mercancía, dinero. O mejor dicho, dinero, mercancía, más dinero. Es decir, el dinero no sirve para satisfacer las necesidades humanas, sirve para producir más dinero. Es la lógica de la inversión constante. Entonces, claro, ahí podemos ver cómo D1 pasa a M, ¿no? Mercancía, dinero, mercancía, y sirve para producir un beneficio. Esa es la lógica del capital. Esa es la circulación de las mercancías en un sistema capitalista. Ya no hablamos de necesidades satisfechas, hablamos de más dinero. Entonces, en un sistema capitalista se trata de comprar para vender. Una cuestión importante. El capital, aquí lo está entendiendo Marx, en un sentido social. Y me explico con social. El capital es una relación social. El capital es una relación social de explotación y de dominación. Entonces, el capital no es algo abstracto. El capital se encarna en relaciones concretas de dominación. Bueno, entonces se puede decir que alguien que tiene capital no es de manera mágica ni de manera natural, sino que detrás de ese capital hay unas relaciones sociales que dan lugar a que uno tenga más capital que otro. Lo que ocurre es que hay una relación de poder detrás del concepto de capital. El capital como una relación de poder. Entonces, la manera que tiene él de concebir el capital es relacional. ¿Recordáis que en la clase del lunes hablábamos de la dialéctica de Marx? ¿Y cómo no se puede hablar de un análisis estanco, de un análisis aislado de los fenómenos sociales, sino relacional? Un elemento produce otro, y a la inversa.
No hay una única causalidad y efecto, sino que tenemos que hablar de cómo las partes se co-constituyen. El burgués produce al proletario y el proletario produce al burgués. Entonces, esta relación social del capital es dialéctica. O sea, en algún sentido, es relacional. Y concretamente, ¿qué hay detrás del capital? Relaciones de apropiación. O sea, hay alguien que se está apropiando de algo. Por eso es una relación de dominación. La propiedad privada es lo que genera desigualdad. Ahí está, porque hay alguien que se apropia de ella. Eso es la relación de dominación. Y eso es el capital. Entonces, hay una relación social entre aquellos que poseen los medios de producción y aquellos que venden su fuerza de trabajo. ¿Se entiende? Esta es la relación dialéctica y antagónica entre las dos clases sociales que vamos a ver un poco después. Esta es la dialéctica materialista. El capital no es algo abstracto, se encarna en relaciones sociales concretas. Esta es la cuestión fundamental. Lo material condiciona nuestra vida social. Lo material, las condiciones materiales de nuestra vida nos condicionan a la hora de pensar y a la hora de actuar. Bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí con la explotación, entonces? Bueno, pues que se deja de ver, se abstrae. La explotación es algo social, pero, sin embargo, en el sistema capitalista la explotación se abstrae. No se ve la dominación concreta, sino en abstracto. ¿Y qué es lo que le ocurre a los trabajadores? Que empiezan a verse como libres para contratar. Claro. Ya veremos luego el concepto de libertad, por cierto. Pero los trabajadores en este sistema parecen libres. A la hora de contratar en el mercado de trabajo, pensamos que somos libres de ir a firmar las condiciones y todo. ¿Por qué? Porque se está abstrayendo la dominación social que hay. No se ve más que la pura decisión de contratar, pero no se ven las condiciones sociales que han dado lugar a esa necesidad de contratar. ¿Se entiende? Se está abstrayendo esas condiciones sociales. Y en realidad son relaciones de dominación concretas, materialmente organizadas. Bien, entonces, ¿qué le ocurre al trabajador que se cree libre cuando va a contratar con una persona que le va a dar el trabajo? Pues que si no lo acepta, ¿qué ocurre? Hay un ejército de reserva. ¿Qué es el ejército industrial de reserva, según Marx? Aquellas personas que harían el trabajo, que lo harían por otro, porque están en términos de exclusión social, están excluidos. Estas personas aceptarían ese trabajo. Entonces, si una persona no quiere hacer ese trabajo, no pasa nada. Hay un ejército industrial de desempleados. Eso genera opresión también. Eso coarta la libertad individual. Entonces, claro, si estas personas van a hacer el trabajo que los trabajadores harían, imaginaos, si os quejáis de algún modo, ay, qué mal estoy trabajando, las condiciones son horribles, es que me hacéis trabajar mucho y me pagáis muy poco. No pasa nada, hay otra persona que lo puede hacer. Eso es el ejército industrial de reserva, el desempleo. El desempleo es una cuestión estructural en España. Hay un 12% de desempleo, por cierto, en España, aproximadamente. En países del norte de Europa un 5, un 6, más o menos. Lo doy como dato sociológico. Pero ahí está, ¿no? El ejército industrial de reserva son las personas que están desempleadas y que harían ese trabajo que otro no quiere hacer si esa persona lo rechaza. Bueno, ¿esto es parte de la dominación social o no? Los capitalistas pagan menos, dice Marx, que el valor que estos producen, que los trabajadores producen. Siempre pagan menos. Entonces, la explotación realmente no es una cuestión que existe a veces sí, a veces no, sino que siempre existe.
De lo que habla Marx es de grados de explotación. ¿Cuánta explotación hay en un trabajo? No puede darse un trabajo en el que no haya explotación. Una empresa no se hace para, para perder dinero, ¿no? Esto es lógico en el sistema capitalista. Entonces, normalmente el capitalista quiere pagar menos y menos y menos. Y es lógico, porque quiere aumentar su beneficio. Y así hablamos, por tanto, de el concepto que ya os suena de la plusvalía. La plusvalía es esa parte que no se paga al trabajador por producir. Esa parte que se apropia otra persona de ella, que es el capitalista. Esa es el plusvalor, ¿no? Esa diferencia entre el valor del producto cuando se vende y el valor de todos los elementos que han servido para producirlo. La diferencia entre el valor del producto cuando se vende y todo lo que ha servido para producirlo, y el valor de todo eso que nos ha servido para producirlo. Si aumenta la plusvalía, ¿qué ocurre, no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué aumenta la plusvalía o el trabajo no pagado? Fácil, porque aumenta la explotación. Es muy sencillo. No es magia. El capitalismo se ve a veces como algo natural, mágico, pero no hay ningún tipo de magia. Si aumenta para Marx la plusvalía es porque hay más explotación laboral. Entonces, cuando aumenta la explotación, aumenta la plusvalía. Ahí está el conflicto de intereses. Yo no quiero que me exploten más en el trabajo, que me fuercen más, que me hagan producir más, y otra persona quiere que yo produzca más. Es un antagonismo. Por eso hablamos en Marx de la sociología del conflicto. Hay un conflicto de intereses originario que da lugar a que unos quieran que uno produzca más y los otros no quieran producir más. O al menos que se les pague más. Por lo mismo. Entonces, aquí llegamos a la ley general de la acumulación capitalista, que tiene dos patas. La ley general de la acumulación capitalista tiene dos postulados. Uno, en primer lugar, en el capitalismo se concentra el capital. Se concentra el capital cada vez más. Y en segundo lugar, aumenta la miseria de la clase explotada. Bueno, él habla de ley. Él habla de ley. Esto son palabras mayores, ¿no? ¿Por qué aumenta la concentración del capital y la miseria de la clase explotada? Por la competencia. La competencia es una de las razones que explican que esto ocurra. En un sistema capitalista nos vemos todas obligadas a competir con otras. Eso hace, esa necesidad de competir, hace que se concentre más el capital y que aumente el grado de explotación y la miseria. Se puede colegir de aquí que no estamos hablando solamente de una clase social que sufre la competencia, son las dos clases sociales. O sea, el capitalista también compite con otros. O sea, cuando escuchamos esto de yo es que empecé desde abajo, tal, desde base, ¿no? Yo tenía unas malas condiciones de vida y tal, y de repente ya soy el más rico del mundo, ¿no? ¿Qué ha pasado? No lo sabemos, pero ¿qué ha pasado aquí realmente? Que se ha visto obligado a competir. Es una de las razones que explican que esta persona, un grupo de personas, hayan llegado a tener un capital tan importante. La competitividad está en el sistema capitalista. Esta es una de las cuestiones básicas, ¿no? Dicen los Grundrisse que el capitalismo siempre está impulsado por la competencia. Esa es una de las características que se asocian, son inherentes al sistema capitalista, la competencia. Y no afecta solamente a unos, sino también a otros. Entonces, el empresario es también un engranaje del sistema. No es solamente el trabajador. Es un sistema compuesto por partes que van reproduciendo la desigualdad, aunque no lo quieran. Si nadie habla de malas intenciones, nadie dice, ay, qué malo es uno, qué malo es otro. Pero son engranajes de un sistema. Y bueno,
como hay una ley que dice que esto tiene que ocurrir así, claro, ¿qué es lo que ocurre? Conflicto. Conflicto de clases. Porque unos tienen unos intereses y otros otros. Sí, es sencillo. Cuando se intensifica la explotación, hay personas que rehúsan, que dicen, no, más horas no. O sea, ya son 14. ¿No? Y entonces, claro, cuando estas personas rehúsan hacer ese trabajo de manera competitiva, se produce lucha de clases. Bueno, ¿a dónde lleva esa lucha de clases, por cierto? En última instancia, dice Marx, a la revolución. La revolución como resultado natural o resultado socialmente necesario de que esto ocurra así. Pero es lógico, porque unos tienen unos intereses y otros otros, a nivel social. Entonces, el conflicto de clases está en el corazón del sistema capitalista, se vea o no, se manifieste o se quede latente. Bien, entonces, en el Capital, en el libro de Marx, en 3 tomos, se habla acerca de este conflicto de clases, cómo tiene lugar en el sistema productivo. Habría 2 clases sociales en función de quién posee los medios de producción. Por cierto, clase 1, estratificación social. Ya está aquí. La estratificación social está aquí de fondo. Por cierto, ¿qué es la estratificación social? Si habéis ido a Burgos a ver a Atapuerca, ¿habéis ido a Atapuerca? No. ¿Quién ha ido? ¿No ha ido nadie a Atapuerca? ¿Alguna persona sola? Bueno, pues tenéis que ir a Atapuerca. A mí me parece muy interesante. ¿Qué es lo que vais a ver en Atapuerca? Vais a ver cómo se sedimenta la historia, por así decir, la prehistoria, ¿no? Porque cuando vamos excavando, vamos viendo que hay capas, ¿no? Y ahí se ve muy claramente. Hay un montón de capas, vais a llegar que hay como un acantilado prácticamente que han excavado, que viene del siglo XIX, por cierto, una empresa industrial de ferrocarril que excavó ahí para hacer su vía del tren y resulta que lo que encontró, huesos, ¿no? Y estos huesos, ¿qué hacen aquí? Son humanos, pero humanos homínidos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los arqueólogos en esta Atapuerca? Van excavando por estratos. Entonces, estos estratos, cuanto más arriba, más cerca de nuestro tiempo. Cuanto más arriba, es porque es menor el tiempo que ha pasado en esa excavación para encontrar esos huesos, ¿no? O sea, cuanto más abajo, cuanto más a la profundidad, más tiempo ha pasado para decir que están ahí esos huesos, ¿no? Para que hayan sido enterrados. Bueno, de ahí viene la palabra estratificación social, realmente. De esos estratos que componen la estructura social. Esa es la cuestión de la estratificación social. Cómo en la sociedad hay diversas capas, diversos estratos, que permiten entenderla como una jerarquía. La jerarquización social se expresa a través de estratos. Claro, no es lo mismo en un sistema precapitalista y precontemporáneo, donde hablamos de estamentos, donde hablamos de castas, en la India, por cierto, son distintos sistemas de estratificación social. Así se puede analizar la sociedad, por grupos, por clases, por estamentos, por castas. Los esclavos, los amos, ¿no? En otros modos de producción anteriores. Bueno, en fin. Entonces, para él, el sistema de estratificación social tiene que ver con clases sociales. Ya no hablamos de estamentos, hablamos de clases. Unos que poseen los medios de producción, otros que poseen la fuerza de trabajo y que la venden. Esto genera un conflicto originario en torno a la plusvalía y el conflicto. Bien, entonces, sin esa conciencia de clase, los trabajadores no pueden desarrollar sus propios intereses de una manera
que les beneficie. O sea, generalmente tú puedes pertenecer a una clase social y el CIS de hecho pregunta, que lo vais a ver creo en uno de los casos prácticos, si no os lo subiré, como el CIS pregunta por la clase social. ¿A qué clase social cree usted que pertenece? Es la percepción de la clase a la que yo pertenezco. Autopercibida, ¿no? La clase autopercibida. Pero uno puede pertenecer a una clase realmente, en función de si posee o no los medios de producción, en Marx. Esto a día de hoy ha cambiado, hablamos de clase social en otros sentidos, pero en un sentido marxista, desde luego, sí, ocurre así. Hay marxistas todavía que siguen hablando de esto en otros términos. No es que se haya disuelto el marxismo, no. Hay una lectura de la realidad en este sentido que permite explicar todavía las clases sociales de esta manera. Pero él hablaba de propiedad de los medios de producción o fuerza de trabajo, salarios, beneficios, ¿no? Básicamente es la dialéctica. Entonces, lo importante para los trabajadores es que posean conciencia de clase. El proceso de proletarización tiene que ver con esta ley de la acumulación. Cada vez hay más personas que descienden a las filas del proletariado. Cada vez más gente entra en condiciones de miseria. Esto tiene consecuencias. ¿En qué sentido? Marx dice, hay muchas condiciones que se dirigen a la proletarización de la gente. Una de ellas es la mecanización. Había movimientos en esta época, en la Inglaterra de esta época, en la que la gente destrozaba las máquinas, ¿no? Los ludistas se llamaban. La gente las destrozaba porque entendían que las máquinas robaban el trabajo a personas, de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso, las huelgas, las revueltas y tal, en aquella época del siglo XVIII, hacía que las personas rompieran las máquinas. Bueno, en fin, ¿esto por qué? Pues porque se veía que la industrialización y su mecanización producían más miseria. Hacían descender a más gente a las filas del proletariado y a la exclusión social. Quitaban puestos de trabajo. No sé si os parece si esto es así a día de hoy o no, pero bueno, hay gente que lo sigue manteniendo, es un debate candente sobre si las máquinas y la automatización de los procesos restan mano de obra. Bueno, ahí queda, ¿no? Lo que ocurre es que cada vez hay menos capitalistas y más proletarios. Por eso los intereses van contrapesando la balanza. Y de hecho, el sistema capitalista produce crisis recurrentemente, una tras otra. No hablamos de equilibrio, ¿no? La oferta y la demanda se equilibran y tal. No. Lo que estamos hablando es de crisis recurrentes y lo vemos constantemente. La última fuerte aquí en España no ha sido la crisis del coronavirus, ha sido la crisis de 2008. Son crisis recurrentes. Los años 80 u otra, los años 90 y otra. No se puede hablar de que el sistema capitalista es estable. No hay armonía posible. El sistema necesita crisis para funcionar, de manera inevitable y periódica. Entonces, dice Marx, claro, esto genera sus sepultureros. El capitalismo genera sepultureros, porque al proletarizar a la gente constantemente sine die, eso genera la destrucción del propio sistema. Lo cual no significa que venga ya establecida por definición. No se puede decir que va a llegar la destrucción del sistema. Tenemos que hacer algo para que llegue cuanto antes, ¿no? Ahí están todos los aceleracionistas de ahora, ¿no? Que hablan sobre hay que acelerar las condiciones de explotación, etcétera, para acelerar la caída del capitalismo, ¿no? Hay gente que habla en estos términos, ¿no? Los aceleracionistas. Es probable que la conciencia de clase produzca una revolución. Es probable, no es seguro. Pero al aumentar la conciencia de clase, se generarían las condiciones posibles para que el sistema capitalista que nos oprime y nos explota acabe destrozado. Esa es la cuestión que está detrás, ¿no?
todos esos explotados deben unirse para constituir un nuevo modelo productivo, una nueva sociedad. Esta es la cuestión que está ahí. Los explotados tienen que derrocar el sistema capitalista. No va a llegar necesariamente por su propio pie, sino que la agencia es importante. La agencia individual y colectiva, sobre todo. Entonces hay una concepción materialista de la historia. Es decir, el materialismo histórico, ¿qué es? ¿No? Ya sonará. La forma en que satisfacemos nuestras necesidades materiales determina las relaciones sociales. O sea, lo material determina lo social. Esto es la base del paradigma sociológico del conflicto, que tiene un materialismo de fondo. La manera que tenemos de producir y de relacionarnos entre nosotros para producir constituye la sociedad. La sociedad viene dada por su base, por las relaciones de producción. Así como produzcamos, viviremos. Y esto se ve en muchos casos en nuestra vida cotidiana incluso. Por ejemplo, él cree que un determinado modelo de explotación, como el sistema capitalista, trabajador que está produciendo muchas horas y tal, con muy bajo salario, acaba reproduciendo la desigualdad con su familia, con sus amigos, etc. O sea, esta desigualdad se encarna desde el sistema productivo al sistema en su conjunto, en toda la sociedad. Cuando el trabajador llega a su casa, cómo se comporta con su familia, cómo se establece la dominación en las familias, cómo se establece la dominación en general, en la vida cotidiana. Todo eso viene dado porque el sistema productivo nos ha enseñado que tenemos que comportarnos de una determinada manera. Las relaciones de producción generan relaciones sociales. Hay un modo de configurar esas relaciones de producción que configura las relaciones sociales en un sentido u otro. Entonces, la sociedad se explica por sus bases materiales. Es el materialismo, ¿no? Y a partir de ahí, por cierto, viene la superestructura, ¿no? ¿Recordáis en bachillerato cuando visteis el Marx filósofo, ¿no? La distinción superestructura y estructura, ¿no? Infraestructura, si queréis. Las relaciones de producción y las fuerzas de producción. ¿Qué es esto? Esto es la base material de la sociedad. Las relaciones de producción y las fuerzas de producción. ¿Pero qué son las fuerzas materiales de producción? Las FP, ¿no? Las FP, que no es un sistema educativo, es las fuerzas de producción. Las fuerzas materiales de producción son las herramientas, la maquinaria, los conocimientos técnicos, etcétera, que sirven para producir. Esas son las fuerzas materiales de producción. Por ejemplo, el molino, igual parece una cosa, el último molino que he visto estaba destruido. Eso es síntoma de lo que ocurre con los molinos. ¿Qué ocurría cuando se implantó el molino de vapor? Que constituye unas nuevas relaciones a nivel social, unas nuevas relaciones de producción. Un cambio en la tecnología, y esto lo vais a ver en un caso práctico, por cierto, el del streaming, el de Spotify. Un cambio tecnológico produce cambio en las relaciones de producción. Tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? Por eso se ha visto cómo los modos de producción van cambiando. No es lo mismo el molino del feudalismo que el molino de vapor, que produce mucho más, etcétera, ¿no? Las relaciones sociales que hay detrás no son las mismas. Cuando cambia la base material, cambia la sociedad. Y las relaciones de producción son las relaciones sociales que tienen las personas para producir. Por cierto, son relaciones de subordinación. Son relaciones que permiten producir de manera subordinada. Unas personas mandan, otras obedecen a la hora de producir, porque unos tienen la propiedad de los medios de producción y otros ponen la fuerza de trabajo. Por poner, bueno, ese ejemplo, ¿no?
pues eso, ¿no? El marido, ¿no? Que se comporta de una manera tal en el trabajo, llega a ser de una manera en la familia, ¿no? El breadwinner model, ¿no? Se llama. El modelo familiar en el que el varón, el padre de familia, si queréis, trabaja remuneradamente, produce y lleva un salario a casa para mantener a la familia, ¿no? Mientras que la mujer se encarga del otro papel, ¿no? De mantener, de reproducir. Por cierto, veremos al final de la clase una cuestión relativa a la reproducción y las críticas del feminismo que se han hecho al marxismo. Pues bien, entonces, claro, el buen trabajador es el que lleva el pan a casa, ¿no? El breadwinner, ¿no? El que lleva el pan, el que se gana el pan. Entonces, los medios, las relaciones sociales de producción constituyen la sociedad de una manera determinada, constituyen la familia de una manera determinada y no de otra, ¿no? Entonces, por eso dice que el ser determina la conciencia y no al revés. Lo material determina la idea, la conciencia, cómo pensamos y cómo nos organizamos. Lo material constituye la sociedad, en un sentido al menos cultural, ¿no? Entonces, por eso tenemos que hablar de los aspectos culturales de la sociedad capitalista. Y lo primero que hablamos es de ideología. Las clases superiores tienden a perpetuar la condición de las inferiores. Pero claro, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se hace, ¿no? ¿Cómo en un sistema capitalista se puede producir la reproducción de las estructuras, de las superestructuras, ¿no? ¿Cómo ocurre la reproducción social en el capitalismo? En buena parte por lo cultural. Veíamos en la primera clase, recordaréis, cómo la cultura se reproduce. Primero la interiorizamos, ¿no? Y en esa interiorización, socialización, se reproduce la cultura. Claro, ahí está la cuestión a nivel cultural. ¿Qué cultura estamos interiorizando? Por eso habla más de ideología. Las superestructuras son las estructuras ideológicas de la sociedad. Y ahí incluye, por cierto, el derecho, la religión, etcétera, si queréis, los medios de comunicación, ¿no? Todas esas cosas forman parte de la superestructura y permiten reproducir la sociedad. La manera en que organizamos la base material, sí, tiene un componente de reproducción cultural. Si cambia la base, cambia el techo, por así decir, ¿no? La superestructura. Ojo, también a la inversa. Es decir, hay una dialéctica. No se puede decir que hay causa-efecto. Porque si cambia la base, cambia la superestructura. Pero cuando cambia la superestructura, podemos reproducir. Si no, es muy difícil. ¿Cómo puede ser que reproduzcamos el sistema sin apenas darnos cuenta? Siendo inconscientes. No queremos explotar a nadie realmente, pero lo acabamos haciendo. ¿Cómo ocurre esto? Por la parte cultural del sistema. Lo económico, sí, interactúa con la parte superior, con la parte superestructural, pero la superestructura permite reproducir lo económico. La manera en que reproducimos nuestras relaciones de producción es a través de lo que hemos aprendido a nivel cultural. ¿Se entiende? Si no, ¿cómo nos explicamos que a nivel inconsciente incluso acabemos adoptando unas posiciones de explotación? Porque hemos aprendido que así debe ser, por la superestructura. Entonces, en primer lugar, se refiere con el término ideología a esas ideas que, él dice, surgen espontáneamente de la vida cotidiana. Pero ojo, que reflejan
que reflejan algo. De hecho, os pongo ahí un dibujo, ¿no? En la cámara de la ideología, ¿no? Para él, las ideas lo único que hacen es reflejar la realidad, sí, pero de manera invertida. Por ejemplo, sabemos todas que al fin y al cabo el dinero no es más que un metal o un billete de papel, ¿no? Una cosa, en fin, que si no fuera por el sistema en el que vivimos, pues esto es una cosa, ya ves tú, ¿no? Un papelucho. Sin embargo, el dinero, dice Marx, lo que hace es que nos da a nosotros nuestro valor. Se invierte algo. Eso es la ideología. Cuando dejamos de pensar que un billete es un papel, para pensar que ese papel nos da a nosotros nuestro valor. En vez de pensar que nosotros damos el valor al billete, ocurre que el billete nos da el valor a nosotros. En vez de pensar que estamos dando un valor a la economía por nuestras relaciones sociales, es al revés. La ideología hace que pensemos al contrario. Es decir, tanto tienes, tanto vales. Esta es la cuestión clave de la cultura en el capitalismo. Por eso, dice Marx, hay una ilusión óptica, en realidad. Es una ilusión óptica que muestra una imagen real, pero reflejada del revés. Bueno, este es esto lo dice así en la ideología alemana, ¿no? Dice, en toda ideología, los hombres y sus relaciones nos aparecen colocados boca abajo como en una cámara oscura. Bueno, ese es el producto de la ideología. Ver la realidad, pero de manera invertida. Ocurre que en este primer tipo de ideología puede haber una disrupción. Podemos darnos cuenta de que en realidad no son así las cosas como el capitalismo nos hace verlas. Puede ocurrir una disrupción, puede ocurrir un corte. Y esto, ¿qué ocurre a partir de esto, ¿no? De esta disrupción? Claro, podemos darnos cuenta de que en realidad la economía no es algo neutro. Podemos darnos cuenta de que en realidad hay unas decisiones que se toman detrás de ella. Pero cuando nos damos cuenta de esto, la ideología se pone a temblar, por así decir. Tiembla la ideología. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta de que en realidad toda decisión económica implica una decisión política previa y social, entonces la ideología no funciona. ¿Y qué ocurre cuando la ideología no funciona? Cuando nos damos cuenta de que en realidad la economía no es algo neutro ni algo abstracto, que hay que redoblar los esfuerzos a nivel ideológico. Entonces, cuando se revelan las contradicciones, cuando nos damos cuenta de lo contradictorio que es el sistema capitalista, hay que redoblar la ideología. ¿Y esto cómo se hace? Los sistemas de ideas, para ocultar esas relaciones sociales de nuevo, tienen que ejercer más presión. ¿Cómo lo hacen? Dice, mediante la creación de subsistemas de ideas, como una religión. Mediante la religión creemos que la explotación nos sirve para salvarnos. Cuanto más trabajo, más me voy a salvar. Como os decía el último día, volveremos al tema del ascetismo con Weber. Pero la ideología se expresa a través de la religión. Perdónanos nuestros pecados, ¿no? Pobre persona que nos está explotando. Entonces yo me sigo explotando más todavía. De manera que no veo esas condiciones de opresión. La ideología
Se expresa a través de la religión en ese sentido. Claro, entonces, una literatura también sirve al propósito. Unos medios de comunicación también sirven al propósito. Si nos diéramos cuenta de cómo funciona el sistema entraría en quiebra, entraría en jaque. Entonces, el sistema tiene que redoblar su ideología para que no nos demos cuenta. Mediante la explicación de las experiencias que revelan las contradicciones como problemas personales. Ese es el segundo tipo de redoble de la ideología. Es un loco, es una bruja, es un terrorista, ¿no? Nos explicamos la opresión por nuestras características personales. Ya no es el sistema, soy yo. Vete al psicólogo. Claro, no le decían a un diputado, ¿no? Claro, porque será tu problema entonces, ¿no? O sea, es algo personal tuyo. No quieras extrapolar esto a todos. No. El sistema no es el problema, eres tú. Esta es otra de las maneras que tiene de expresarse la ideología. A través de la idiosincrasia, lo personal, etc. No se ve el problema social, sino que parece un problema individual. Esa es una de las cuestiones que veíamos en la imaginación sociológica. Cómo hay que transformar una inquietud personal por algo social, por algo estructural, por algo socialmente relevante. No es un problema mío, es un problema que nos ocurre a todos. ¿Se entiende? Y en tercer lugar, bueno, no es el sistema, amigo. Es que hay una contradicción en la naturaleza humana. Es que los seres humanos somos así, somos corruptos por naturaleza. Es una cuestión que es que afecta a todo el ser humano en general. No son las relaciones de producción. Es que somos seres humanos, somos falibles, en fin. ¿Veis esa naturalización de la ideología? La naturalización de la explotación. Ese es el éxito de la ideología. Dice Marx, no, ya va. O sea, lo que hay que hacer es transformar esto, no ocultarlo. El ocultamiento de las relaciones de explotación no sirve para transformar el sistema. Lo importante es que transformemos la realidad social. Para ello tiene que haber una praxis política. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Por eso, a nivel sociológico, él plantea que es importante que actuemos. La agencia es importante para transformar las estructuras. No debemos dejarnos embaucar por la ideología. Zizek, por cierto, habla de las gafas de la ideología. O sea, no es una cosa puntual y coyuntural. La ideología está en nuestra vida cotidiana. Vemos las relaciones de explotación de manera invertida, de manera oculta. Ese es el problema. Por eso no cambia el sistema. Por eso seguimos embarcados en unas relaciones de producción. Porque la ideología nos impide verlas. Y hay muchos esfuerzos para impedir verlas. Por ejemplo, la naturalización de las desigualdades. Las desigualdades ocurren naturalmente, no por decisiones políticas y sociales. ¿Se ve? Bueno, entonces él habla de dos cuestiones interesantes, ¿no? Que es la libertad y la igualdad. ¿Recordáis el lema de la Revolución Francesa que habéis visto ahora en la asignatura anterior, probablemente? Liberté, égalité, fraternité, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Pues él habla la ideología de la libertad y la igualdad. ¿Cómo? ¿Libres para qué? O sea, él habla... No. Un ejemplo es el de la noción burguesa que tiene de la burguesía, digo, de igualdad y libertad, ¿no? Esta es la clave, ¿no? Los burgueses tienen una ideología de igualdad y de libertad, pero la damos por obvia. Damos por obvio en el sistema capitalista que somos libres. Como nadie nos fuerza, ¿no? Como no hay nadie que nos esté poniendo una pistola delante, pensamos que somos libres. Pero claro, ¿qué libertad hay detrás de alguien que para sobrevivir tiene que asalariarse? ¿Dónde está la igualdad?
Esto es la ideología. La ideología se expresa a través de la libertad y de la igualdad. No es que seamos libres iguales, es que hay alguien que nos hace pensar que somos libres e iguales, que vosotras y yo somos iguales. Bueno, entonces es algo obvio, ¿no? Somos libres iguales, parece obvio. De hecho, a mí me sorprende cómo hay veces que hay profesores que piensan que todos los estudiantes son iguales. ¿Pero cómo vamos a ser todos iguales? Pero si yo he nacido en un sitio y tú en otro. Pero si la igualdad se expresa a través de la posición social. Si mi padre se dedica a una cosa y el tuyo a otra. Si yo he tenido acceso a clases particulares y tú no. Pero si yo he tenido tal... ¿Dónde está la igualdad? Lo importante es que creamos que hay igualdad y que creamos que hay libertad. Ese es el éxito de la ideología, ¿no? Bien, entonces, bajo el capitalismo creemos que la desigualdad es algo anterior. O sea, en el sistema esclavista había mucha desigualdad, pero en el nuestro no. En el nuestro no existe la desigualdad. Creemos esto como algo obvio, ¿no? Entonces, se trata pues de corregir esa desigualdad. ¿Y cómo se hace? Mediante la praxis. El intercambio, dice Marx, nos ha hecho creer que somos iguales. El intercambio. O sea, creemos que como tenemos la capacidad económica para comprar cosas, somos libres. Como nadie nos impide comprar algo, el único límite que existe para nuestra libertad es si podemos comprar algo o no. Si voy al supermercado y puedo comprar esto o no. Creemos que ese es el único límite. Es decir, creemos que somos libres porque tenemos capacidad para comprar, para consumir. Si alguien nos restringiera esta capacidad, diríamos, eso no es libertad. Pero la realidad, ¿cuál es? Que no todos podemos comprar lo mismo. Entonces, ¿somos libres para comprar, para consumir? Vais a ver en el caso práctico sobre el tema del fast fashion. ¿Somos libres para comprar ropa? Resulta que al final todos acabamos comprando ropa más barata. Esto es muy bueno para el sistema capitalista y su reproducción, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuando los precios son muy bajos, ¿no? Es low cost, ¿no? Acabamos todos viajando en Ryanair, en empresas de vuelos baratos, acabamos todos... Y muy bien, ¿no? Muy bien, pero claro, ¿qué ocurre? ¿Por qué no volamos en compañías mucho más costosas? Bueno, tenemos la capacidad económica de hacerlo. Entonces dice Marx, ahí está la cuestión. Pensamos que como tenemos acceso a comprar más o menos cosas, somos más o menos libres. Bueno, la verdadera libertad para Marx no es esa. Para Marx la verdadera libertad es la capacidad de tener el control del propio trabajo. Si estoy produciendo para otro, ¿cómo voy a ser libre? Recordad, primera clase. La manera en que trabajamos nos permite autorrealizarnos. Entonces, si yo produzco mis propias cosas como yo quiero, con mi propia intención, soy más libre que si lo hago para otro. ¿Qué es lo único que hay libre en el capitalismo? El capital. En el capitalismo no hay personas libres. No hay individuo libre. Lo único libre que hay en el capitalismo es el capital. Y lo vemos en sociología muy claramente, de hecho. Cuando hablamos de fronteras, por ejemplo, hay algunas cosas que pueden pasar una frontera y otras que no. Por ejemplo, hay personas que no pueden pasar fronteras. Nosotros vivimos en un país donde se pueden atravesar muchas fronteras. Otras personas viven en otros países que con su pasaporte no pueden acceder a muchos otros países. Lo único libre, en realidad, es el capital. Y el capital me refiero a flujos de capital. Eso es la única libertad. Ven aquí a Madrid a invertir tu dinero, que te abrimos todas las puertas. Pero si no traes un capital adecuado, no. Esa es la única libertad que hay posible en el capitalismo. La del capital, ¿no? Insisto en que el capital es una relación social, es una relación de dominación, ¿no?
Y eso implica que hay personas que lo producen, debido a la plusvalía, etc. Entonces, ¿cuál es la única solución? Caminar hacia otra sociedad, hacia otro modelo productivo. Esa es la cuestión para él, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, la ideología lo pone más y más difícil. Bueno, una última cuestión, algunas cuestiones relativas a esto de la utopía, tiene que ver con una pregunta. ¿Marx creía que la modernidad había causado la explotación a las personas? Y el tema de la modernidad como un tema sociológico clave, ¿no? No exactamente. Marx no quiere que volvamos a sistemas precapitalistas. No es alguien que piense que en el sistema esclavista o feudal se vivía mejor, había menos explotación. En realidad ese no es el problema. La modernidad ha traído beneficios para las personas. Es innegable, ¿no? De hecho, probablemente las tradiciones han oprimido el cerebro de los vivos, como decía en la primera clase. La tradición muchas veces no es deseable para todas nosotras. Por eso hay tanta gente que viene de los pueblos, ¿no? Quizá. En un sistema capitalista no es tan importante volver hacia atrás como mirar hacia adelante, hacia el futuro. O sea, pensar otro modo de sociedad, otras relaciones de producción en el cual no estemos oprimidas. Esa es la clave, ¿no? Ir hacia el futuro. Repensar de alguna manera, a partir de nuestras condiciones existentes, cómo podemos imaginar otra sociedad. Y para ello, el actor es importante, la agencia. ¿Qué debemos hacer para ello? La praxis política es importante para transformar la estructura social. Esta es la cuestión. No vivimos determinados, sino que podemos cambiar las cosas. Podemos hacer una sociedad en la que no haya propiedad de los medios de producción. Y esa es la cuestión. Para evitar la explotación, la propiedad tiene que cambiar, porque es la base de la alienación y de la opresión. Si cambia la base, cambiará la sociedad. Y podremos pensar en otro modelo de sociedad. Ha habido críticas que se le han hecho. Perdonad que estaba aquí. Bueno, lo veréis. Lo tengo ya subido, lo subiré en un rato. Hay críticas que se han hecho a la teoría de Marx. El primer problema que se ha visto es que, bueno, hay un comunismo realmente existente. Y son sociedades que han conllevado determinados problemas. Cuando la teoría de Marx ha tratado de llevarse a la práctica, muchas veces se ha encarnado en sistemas de represión, política, etc., ¿no? Este es uno de los problemas que se achaca a la praxis política consecuente de Marx. Se podría decir que, bueno, Marx es responsable de que se hayan producido sistemas políticos a partir de la teoría de Marx. Lo dejo ahí como pregunta, ¿no? ¿Se puede culpar a Marx y a su sociología del mal uso que se puede hacer de ella? Por otro lado, ¿por qué los trabajadores faltan a la hora de liderar los cambios sociales? ¿Por qué normalmente los cambios sociales son liderados por otros que no son los trabajadores? Si está tan explotado el proletariado, ¿por qué no lleva a cabo el proletariado mismo la praxis política? ¿Por qué encontramos en barrios donde hay personas muy vulnerables que ni siquiera van a votar?
tercer lugar, una dimensión de género. Está hablando Marx constantemente de lo productivo. Pero, ¿qué ocurre con lo reproductivo? Y con lo reproductivo me refiero a las condiciones que permiten a los trabajadores producir. O sea, cuando el trabajador vuelve a su casa, dice Marx, encuentra que los niños están cuidados, hay otra persona que se encarga de la reproducción social. El concepto este de reproducción social también es un concepto polisémico. Tiene muchos significados. Pero aquí se refiere sobre todo a las estructuras que hacen posible la producción. Si el trabajador se reproduce es porque hay alguien que está haciéndole lo necesario para producir. El trabajador no cuida la casa, hay alguien que se la cuida. El trabajador no cuida a sus hijos, que van a ser los futuros obreros. Esto es Marx. Entonces, claro, por eso el movimiento feminista ha dicho, oye, sí, esto está muy bien, lo productivo, pero falta algo. O sea, falta la dimensión reproductiva. ¿Cómo se puede entender en un sistema capitalista no hayas tratado la situación de la mujer y solo hayas tratado la producción de los varones? O sea, hay una dimensión de género que falta en la sociología de Marx. Por eso han surgido muchas, como Silvia Federici, por ejemplo, Calibán y la bruja, un texto muy hermoso que habla acerca de, bueno, las brujas y tal, todo esto, que también es parte del sistema capitalista. La represión a la mujer se ha dado en toda la historia del capitalismo. Y esto no lo trabajó Marx. Una última dimensión. El papel del consumo. Marx siempre habla de producción, pero no habla de consumo. O sea, el consumismo es otra de las variantes de la sociología que se ha desarrollado en el siglo XX. La importancia del consumismo. En el caso práctico del fast fashion lo vais a ver. En nuestras sociedades consumimos lo que se produce en otras al otro lado del mundo. Entonces, el consumo es importante. ¿Cómo estamos reproduciendo el consumo, ¿no? También, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a la conclusión de que necesitamos unos pantalones nuevos cada 3 meses? ¿Por qué? Esta es otra de las cuestiones importantes, ¿no? En fin, por ir cerrando la sesión de hoy, se han hecho muchas aplicaciones de la sociología de Marx y a día de hoy en sociología es uno de los gigantes. De hecho, tenéis a Piketty y El Capital en el siglo XXI. Piketty no es marxista como tal, pero sí habla de la desigualdad. Yo sintetizaría la clase de hoy con una pregunta. A nivel social, ¿podemos corregir, podemos cambiar la situación de desigualdad social? ¿Qué podéis hacer vosotras por esa corrección, eliminación o aplacamiento de la desigualdad social? Porque vais a ver algún caso, como el caso práctico primero, por ejemplo, de Furtado y tal, que la desigualdad se expresa de forma descarnada, ¿no? En un basurero. Hay gente que vive y come. Al otro lado del mundo se está produciendo miseria con nuestro modo de vida. Y eso no significa que nos tengamos que culpar y autorreprimir, ay, qué mal estamos viviendo y tal, sino que, bueno, es el sistema que nos arrastra. ¿Podemos corregir la desigualdad en el sistema social en el que nos encontramos? El sistema productivo, económico y político que nos encontramos. Es una cuestión que os quería plantear para que le deis alguna vuelta, si queréis, a nivel personal, ¿no? Y con esto cerramos la clase de hoy.